Varios pasajes bíblicos han sido interpretados como que Yeshua existió de alguna forma u otra, literalmente como espíritu o persona en unión con Dios en los cielos, antes de su nacimiento aquí en la tierra. Nacimiento de la palabra Génesis con una N en griego. La mayoría de estos pasajes bíblicos se encuentran en el Evangelio de Juan, 3:31, 6:38, 62, 8:42, 58, 16:30 y 17:5. Esta creencia es una de las bases para la confesión de fe de Westminster, compartida por toda la Iglesia Ortodoxa, que dice así: creemos en la unidad de la deidad y en la que hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre es de nadie, ni engendrado ni procedido. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo eternamente procediendo del Padre y del Hijo. Pero hay otros pasajes bíblicos que no son vistos en este mismo sentido literal, aunque frecuentemente las personas que lo oyeron no las entendieron. Muchos de estos mismos pasajes también se encuentran en el Evangelio de Juan. Juan 2, 19, 20, 3, 3, 4, 4, 13, 15, 4, 34 y 6, 50. ¿Por qué son estos versículos vistos de una forma diferente solo en la relación a Yeshua y no a otras personas? Nuestro enfoque debería ser que exactamente es lo escrito y no lo que teólogos, iglesias o denominaciones puedan o no interpretar como revelación o iluminación divina, ya sea personal o comunal. Es el deber de todo aquel que se llame cristiano someter a prueba todo espíritu que dice salir de Dios. En esto, conocer la verdad, saber quién somos y de quién venimos, todo de acuerdo a los mandamientos y enseñanzas bíblicas. Humanidad, antropos. La Biblia continuamente reafirma la humanidad de Yeshua en todos estos versículos que ves en pantalla, comenzando su existencia como todo ser humano cuando nace. Los evangelios de Mateo y Lucas nos informan que María, la madre de Yeshua, milagrosamente concibió por el poder del Espíritu Santo. Si Yeshua no fue creado de una forma verdadera y existente en ese momento, ¿en qué sentido pudo haber sido el Mesías prefigurado como la simiente de David? 2 Samuel 7:14 y simiente de la mujer en el Antiguo Testamento, Génesis 3:15. Ya que ese futuro ser es repetidamente descrito como antropos y no como el mismo Dios. El ángel Gabriel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer, Genao, será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. La palabra acá traducida como nacer, Genao, significa procreado o generado. Se utiliza del acto de Dios en el nacimiento del hombre, Yeshua, en Hechos 13:33, Hebreos 1:5, 5:5, Salmos 2:7. El mensaje del ángel Gabriel es simple, describiendo una creación divina del Hijo de Dios por medio de su espíritu en el útero de la mujer María, hecho de tal manera en orden de cumplir con las profecías mesiánicas de un hijo natural, cual Dios mismo entronizaría como Rey y Salvador del mundo. Deuteronomio 18, 15, 22. Cumpliendo los requisitos del Cordero de Dios como un macho entero perfecto, sin mancha ni contaminación. De esta manera también supliendo todos los requisitos y títulos asociados con el ungido de Dios, ya que el propósito era que el Mesías inaugure el reino de Dios, donde todas las cosas serían hechas nuevas. Esta enseñanza aparece en el resto de los evangelios. Todo aquel que cree que Yeshua es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que Dios engendró, ama también al que ha sido engendrado, o sea, Yeshua, por Dios. 1 Juan 5:1. La generación, nacimiento o génesis de Yeshua fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de ellos estar juntos, se halló que María había concebido en su matriz por obra del Espíritu Santo. Así estaba planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado, Genao, en ella es del Espíritu Santo. Mateo 1:18-20. Por eso el hombre llamado Yeshua es descrito en el Nuevo Testamento como el unigénito, único nacido de Dios. La palabra proviene del koiné griego monógenes, compuesta de dos partes: mono, solo, único, y genes, linaje, raza, del cual se origina la palabra genes popularmente usada en la ciencia moderna. Esta se usa en 5 ocasiones en relación a Yeshua:
todas ellas en los escritos del apóstol Juan. Juan 1:14, 18, 3:16, 18, 1 Juan 4:9. Estas indican que como el Hijo de Dios, Yeshua, era el único nacido y representante del ser y carácter de aquel que lo engendró, Dios, su Padre. Los trinitarios, incómodos con la palabra Génesis, o Gigen, y creación, la cambiaron por Génesis con 2N, natividad de engendramiento. Mientras que la mayoría de los manuscritos más tempranos están de acuerdo con la traducción el origen de Yeshua con una sola N en Génesis, ambas variaciones, Génesis y Génesis, están presentes en la tradición textual. Esto implica que no fue un simple error de ortografía o coincidencia en parte por parte de los escribas, ¿no? Mateo comienza su evangelio detallando el evangelio de la genealogía de Yeshua con una Génesis con una sola N, lo que hace más probable la continuación descriptiva de un Génesis con una sola N. Por esto, la mayoría de los eruditos textuales concuerdan que nacimiento, natividad, o sea, natividad que es Génesis con 2N, representa una corrupción textual. Al mismo tiempo, algo más profundo puede estar pasando acá. Ambos Génesis y Génesis pueden estar significado nacimiento, siendo apropiado a este contexto. Entonces, ¿por qué los escribas parecen resistir la descripción original que Mateo describe como Génesis con una sola N de Yeshua? La respuesta se contesta a ella sola. El texto original claramente nos dice que fue precisamente en este momento cuando Yeshua vino a existir, o sea, se originó. Es un punto, de hecho, que en la narración de Mateo, ya sea aquí o en el resto del libro, no sugiere que había una noción de que Cristo existía antes de su nacimiento. De todos modos, escribas ortodoxos encontraron uso de este recuento de Mateo, en particular junto con las declaraciones del Evangelio de Juan, cual apoya la noción de la preexistencia de Yeshua junto con el Padre antes de su apariencia en la carne. La doctrina ortodoxa, por supuesto, representa una conexión de estos puntos de vista cristológicos a fin de que Yeshua fuera confesado como encarnado, Evangelio de Juan, a través de la Virgen María, como dice en los Evangelios Mateo y Lucas. Cualquier creyente de esta doctrina bien hubiera visto de reojo la implicación que Mateo 1:18 está describiendo un origen de Yeshua y con razón hubiera tratado de clarificar el texto sustituyendo la palabra que significaba la misma cosa para que al mismo tiempo no fuera malinterpretada. Concepto y generación marcan el punto cuando un ser humano comienza a existir, opuesto a alguien que existe o vive anteriormente. El Hijo de Dios tiene un principio en la historia de la humanidad y no en una concepción misteriosamente eterna. Esto compagina exactamente con la promesa que el Mesías sería de la simiente de la mujer Eva, siendo un profeta como Moisés, escogido de entre los israelitas, simbólicamente descendiente del rey David. Dios, en un preciso momento de la historia humana, inició la historia de su Hijo. Este fue un Hijo por medio de quien Dios expresamente dice que no habló en otros tiempos. Hebreos 1:1-2. Y naturalmente, ya que este futuro Hijo prometido no pudo haber existido. En unas pocas páginas después, Lucas rastrea el linaje de Yeshua desde Adán, quien también es llamado Hijo de Dios, Lucas 3:38. El paralelo es sorprendente e inmensamente informativo. Así como Dios divinamente hizo y creó al primer ser humano, Génesis 1:27, 2:7, a su debido tiempo, Dios milagrosamente creó uno que iba a ser sobrenaturalmente el único nacido Hijo de Dios. El lector atento a las Sagradas Escrituras también oirá ecos de la nación de Israel como hijo primogénito de Dios, y de los reyes davídicos también. Como la nación de Israel, antes que él, Yeshua, como escogido de Dios, pasa por agua para comenzar su viaje espiritual en el desierto y bajo pruebas, ¿no? Yeshua se demuestra que es el hijo obediente, a diferencia de Israel, que desobedeció en el desierto. Yeshua, como hijo de Dios, es llamado Hijo del Altísimo. Este título también es dado a los cristianos como hijos del Altísimo. La filiación real de Yeshua es establecida por un milagroso engendramiento. Aunque obviamente nosotros no fuimos engendrados de la misma forma, sin embargo podemos recibir un nacimiento sobrenatural espiritual, naciendo de nuevo bajo la influencia del Evangelio. Si dices que no alcanzas a ver la diferencia entre Cristo y los demás, ya que todos somos llamados hijos de Dios, respondo que si nosotros somos llamados hijos de Dios, es simplemente por su don y gracia, siendo Él, Yeshua, el autor de nuestra filiación, y así Él es llamado hijo de un modo más excelente. Por eso se emplea el artículo y a Cristo se le llama el Hijo de Dios para mostrar que Él no es hijo
en el mismo sentido general que nosotros, sino en uno muy especial y peculiar. Es hijo natural, los demás no lo son, pero son hechos hijos de Dios, y por eso somos llamados hijos por adopción. El hecho de que Mateo pueda hablar del nacimiento, genao, de Yeshua, sugiere que para él la generación, por la intervención del Espíritu Santo, es lo que causó crear al Hijo de Dios. La acción creadora, milagrosa de Dios en la concepción de Yeshua permitió que su nacimiento fuese. No hay ninguna sujeción en la escritura y uso de palabras de un ser preexistente o en transición, pasando de un estado de ser a otro. El proceso por el cual Yeshua vino al mundo es definido precisamente en términos teológicos por el ángel Gabriel, plantando la base fundamental del resto del Nuevo Testamento y materializando las promesas proféticas del Antiguo. Algunos dicen que Juan 1:1, en el principio era la palabra, nos presenta con una segunda persona quien existe antes de su concepción. Si este argumento fuese verdad, entonces el apóstol Juan estaría contradiciendo el resto del Nuevo Testamento. El Yeshua de Mateos y Lucas claramente sostienen una concepción y nacimiento eternal, meses después que su primo, Juan el Bautista, y no eternamente engendrado. Juan no escribe, en el principio era el Hijo de Dios, o en el principio era Yeshua. Lo que está escrito es, en el principio era la palabra, y la palabra, logos, no es en mayúscula, como si se estuviera refiriéndose a un ser humano. Por tanto, no es correcto traducir lo siguiente como que todas las cosas fueron hechas a través de él. Esta traducción inapropiadamente nos lleva a creer que en la palabra como una segunda persona divina, en vez del plan o mente de Dios. Otras traducciones de Koiné griego original antes de la Vulgata latina no leen así. Este versículo aparece como todas las cosas fueron hechas a través de ese o este, ya que la palabra logos gramaticalmente es neutro. La palabra logos lleva el sentido de un plan o propósito. Entonces, se puede decir que es la inteligencia expresiva, mente, pensamiento del único Dios, ya que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es la única forma de entender y explicar cómo algo puede ser y al mismo tiempo estar con uno mismo. La promesa de un hijo ciertamente es desde el principio. Sin embargo, este hijo todavía era el objeto de la promesa relatada en 2 Samuel 7:14. David nunca se imaginó que el prometido Hijo de Dios ya existiera. Este hijo sería engendrado a su debido tiempo. Él fue levantado, apareciendo en la escena de la historia humana cuando María dio a luz. Hechos 3:33 aplica hoy mismo te he engendrado, Salmos 2:7, al origen milagroso de un hijo en el útero de una mujer humana. La palabra, plan y promesa, que existía desde el principio, también era con Dios. En la literatura poética de la Biblia se dice que las cosas son con Dios cuando existen como decretos y promesas en su plan divino. Job 27:13, 10:13, 23:14. La sabiduría también era con Dios desde el principio, pero ella no era una persona en el sentido literal, no era una personificación. La palabra es tan íntimamente identificada con Dios que Juan dice, y la palabra era Dios. Salmos 8:5 dice que el ser humano fue hecho un poco menor que los dioses. Los has hecho poco menor que los ángeles. Bueno, la palabra traducido ángeles es del hebreo Elohim, Dios, también traducido como un dios, los ángeles o seres celestiales. Entonces, dice que el ser humano fue hecho un poco menor que los dioses, coronado de gloria y honra, ya que todo fue sometido a él. Estos versículos también son aplicados a Yeshua como ser humano, hijo del hombre. Pero por la gracia de Dios, la misión cumplida y la muerte que Yeshua sufrió, ahora resulta en beneficio para todos. También el autor de la epístola a los hebreos dice que Yeshua fue perfeccionado y aprendió la obediencia por medio de sus experiencias aquí en la tierra. Ahora, si la Biblia se traduce como que Yeshua vino del cielo, dice lo mismo acerca de otros hombres entonces. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, ya te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías 1:5. Estas palabras, si son aplicadas de la misma forma como a Yeshua, implican que el profeta Jeremías también existía de alguna forma u otra antes de su nacimiento, pero nadie las interpreta como tal. ¿Por qué? Porque implican que antes de que el profeta naciera, ya era una persona existente, quien Dios ya conocía y nombraría como profeta a las naciones. Figurativamente, una misión ya preexistente, planeada y cumplida. Otro ejemplo es este. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Isaías 51:2. Como Dios ya había decidido que Abraham tendría una descendencia numerosa, habla de ello como que ya aconteció antes que físicamente se hubiera realizado.
Isaías 46:10, 49:1-3, Romanos 4:17. Otro ejemplo, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. El Nuevo Testamento nos ofrece un relato parecido a este, donde Dios ya ha escogido a los cristianos antes que el mundo fuera, como que de tal manera ya existían de una forma u otra. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Efesios 1:4. Literalmente podemos concluir que si Yeshua es descrito de esta misma manera, también preexistían las personas elegidas por Dios. Pero en realidad Pablo está hablando de una forma de predestinación, el hecho de que Dios conoce de antemano quiénes van a nacer y qué papel harán en su plan y propósito. Unos versículos más adelante, el apóstol nos dice en una forma explícita que en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. La palabra predestinado, el verbo debe ser distinguido de proginosco, de conocer, con antelación, antemano. Este último se refiere especialmente a las personas conocidas por Dios con antelación. Proorizo se refiere especialmente a aquello a lo que son destinados, ordenados de acuerdo a su conocimiento anticipado. Dirigiéndose a Timoteo, Pablo dice que Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propio propósito y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Yeshua antes de los siglos. Aionos. 2 Timoteo 1:9. Si todos los creyentes ya preexistían antes de los siglos, ¿qué significa esto entonces? De la misma forma, el apóstol Pedro nos dice sobre la preexistencia, entre comillas, de Yeshua, que él estaba destinado, la palabra proginosco, antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. 1 Pedro 1:20. Cuando Yeshua habla de la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo o que el mundo fuera, Juan 17:5, es obvio que Yeshua no estaba gozando de esa gloria cuando hizo esta declaración, puesto que las Escrituras enfatizan que solo se hizo heredero de esa gloria a completar en la cruz su misión y victoria sobre el pecado. Hebreos 2:9, Hechos 3:13, 1 Pedro 1:21, Lucas 24:26 y demás. Romanos 1:3 dice que según la carne, el Hijo de Dios vino a nacer de la palabra ginomai, del linaje de David. Pablo confirma que Dios envió a su hijo nacido procedente de una mujer, Gálatas 4:4. Si Yeshua de alguna u otra forma ya existía previamente, estas declaraciones se contradicen y por lo tanto serían falsas. En el segundo acerca de, dice que Yeshua con poder fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de la Santidad mediante la resurrección de entre los muertos, Romanos 1:4. Note que la resurrección no constituye a Yeshua como Hijo de Dios, lo anuncia con poder. Su filiación es determinada en su generación en el vientre de su madre. Yeshua es el único hombre hasta ahora que ha experimentado dos esferas de existencia. Como el Hijo de Dios, según la carne, Yeshua vivió en pobreza y humildad sobre la tierra. No a muchos se les fue revelada su verdadera identidad, pero en su resurrección Él fue llevado a la diestra de Dios y este ser humano entró en una nueva fase de existencia. La resurrección es una poderosa confirmación de su nombramiento como el verdadero, ungido, escogido Hijo de Dios. Entonces podemos hablar de su resurrección como una generación corporal que lo marca con poder el Hijo de Dios. Esto viniendo después que Él físicamente y literalmente nació de su madre María. Tanto la existencia de Yeshua antes que el mundo fuese como su glorificación solamente pudieron haber existido en forma anticipada en la mente y propósito de Dios. Este propósito fue a su tiempo revelado por medio de los profetas y después realizado en un ser humano, Antropos. Por eso Yeshua dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, Mateo 26:24. Los pasajes que son citados para apoyar la idea de la preexistencia literal de Yeshua no establecen con certeza si ya existía en el cielo antes de nacer. Simplemente enfatizan en un lenguaje figurativo la promesa desde el principio, después de la caída y comienzo de la historia humana, y es una promesa prevista no solo por los profetas, sino también por el padre de la fe, Abraham, marcando un acontecimiento que fue determinado y autorizado por el Padre Celestial desde antes de la creación del mundo. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera.
No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo, cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Los que se siembra en corrupción, resucitan en incorrupción. Los que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Los que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra con cuerpo natural y resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual, y así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, y como es el celestial, así también los de los cielos, o del cielo. Y así, como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevamos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjese también en el que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortal. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él son locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo.